Pero nunca los escuché decir nada cuando asesinaron a Mourinho, secretario de Gobernación del gobierno usurpador de Calderón. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principios, no saben discutir, no tienen palabra, no tienen memoria histórica, no tienen nada. En Acción Nacional, con actores agarrándose de esto para decir que fue la presidenta sin ninguna prueba, para culpar a Ramírez Bedoya, para señalar culpables sin tener un sustento, es una irresponsabilidad absoluta. Luisa, ¿qué responsabilidad asume el PAN sobre la situación de la seguridad en Michoacán? Hoy la presidenta decía que fue Felipe Calderón quien declaró la guerra contra el narco en Michoacán precisamente. ¿Qué responsabilidad asume el PAN? A ver, sin duda tiene que haber una revisión como todo lo que sucede en esta historia, un análisis y llegar de verdad a conclusiones de qué sí funcionó y qué no funcionó. A mí que sí me gusta es la visión, es el Estado contra los malos, no el Estado contra los buenos. No. Mandar un abrazo a la viuda hoy de Carlos Manso. Él era un buen amigo. Un compañero, un hombre con una vena social importante. Y si en algo... ¿En dónde empezó la tragedia? Empezó en Michoacán el 11 de diciembre del 2006, cuando Felipe Calderón decidió militarizar el país. Pero son tan cobardes que no son capaces de ponérsele enfrente al crimen organizado. Eso es cobardía y eso es manipulación y mentira. Las extorsiones y todo lo que mencionaste, como ciudadano también lo digo, no son propias de este gobierno y vienen desde antes. Muchísimo. También. Y sucedieron, la extorsión 224% aumentó en esta ciudad. Sucedieron también con Calderón, con Fox, etcétera. Este tipo de represiones sucedió también con gobiernos del PRI, con gobiernos del PAN. Entonces creo que nadie puede aventar la primera piedra en este sentido. Él es literalmente lo que hoy se podría conocer como un héroe moderno, un hombre valiente, echó pa'lante, que sabía las consecuencias y desgraciadamente hoy es parte de las estadísticas. Yo creo que no debe de quedar eso en vano. Yo creo que... Sí, en medio de una tragedia que nos duele a millones de mexicanas y mexicanos, pero que se va a terminar y que es la herencia maldita, y hay que decirlo, y no me voy a cansar de decirlo, de los gobiernos del PRI y del PAN. El caso de Carlos Manso expone con rudeza lo que queremos todos los que estamos en el movimiento de la Cuarta Transformación. Y de igual manera, Fernández Noroña expone lo que sentimos todos los que representamos al movimiento. Pero desde aquí le digo, señor Salinas Pliego, va a pagar sus impuestos hasta el último centavo que debe. De nada le va a servir utilizar el cadáver de ese patriota llamado Carlos Manso para evitar el pago de sus impuestos y de sus responsabilidades. Pero nunca los escuché decir nada cuando asesinaron a Mourinho, secretario de Gobernación del gobierno usurpador de Calderón. Nunca los escuché decir nada cuando asesinaron a Blake, secretario de Gobernación del gobierno usurpador de Calderón. Farsantes es lo que son. Mataban a civiles en retenes militares y decían que eran daños colaterales. Mataban a niños en Tamaulipas, a la familia Almanza Salazar. Le mataron en los brazos a su hijo de 2 años, a la madre, y a otro niño de 4 años. A 2 estudiantes del TEC de Monterrey los asesinaron diciendo que eran narcos que iban armados hasta los dientes. Eso decía el usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, Calderón Hinojosa, que viene a querernos dar clases de cómo manejar la seguridad. ¿Ustedes quieren que regrese eso? ¿Quieren que regrese García Luna al frente de la seguridad pública del país para que se alíe a un grupo criminal, al Chapo Guzmán, para bañar en sangre el país y favorecer a los intereses de un grupo criminal? No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principios, no saben discutir, no tienen palabra, no tienen memoria histórica, no tienen nada. Aliados con el PRI, que siempre han representado lo mismo, hoy vienen
carroñeramente Senadora a querer Lili Telles, utilizar por favor. un asesinato político para sacarle raja política. Se necesita caradura y desvergüenza para tener tal conciencia de carroñeros y carroñeras. Se exhiben en su justa dimensión, se eximen en su pequeñez política, se exhiben en su nulo compromiso con la patria y con el pueblo de México, y de nosotros podrán decir cualquier cosa, menos que no estemos con el pueblo de México. Siempre estaremos del lado del pueblo y del lado de nuestra patria. Silencio. Siempre estaremos enfrentando la adversidad, la mala fe, el Silencio, denuesto, senadora la Lili crítica, Telles. la maledicencia, la intriga, el poder del dinero que no ha sido desmantelado y que será desmantelado más temprano que tarde. Justicia Orador, social hasta el último senador. rincón de la patria, para que no puedan Senador. comprar a un joven como el que asesinó a Carlos Manso. Justicia permítame, social senador. hasta el último rincón de la patria, para que no siga bañándose en sangre la nación. Justicia social, igualdad, libertades hasta el último rincón de la patria, para que nuestro pueblo sea libre y soberano y pueda enfrentar las amenazas permanentes de intervención que promueven el PRI y el PAN. Eso es lo que son: traidores a la patria, traidores al pueblo, traidores a su origen, traidores a su esencia. No son partidos, son simples muñecos de ventrílocuo de los intereses más bastardos que quieren descarrilar al gobierno de la República que este pueblo eligió de Senadora manera Lili mayoritaria, Telles, mandándolos respeto al al basurero de orador. la historia. Pueden interrumpir lo que quieran, lo que no pueden hacer es detener esta empresa no monumental que es la Cuarta Transformación. Lo que no pueden detener es la marcha victoriosa del pueblo de México. Lo que no pueden detener es la conciencia de la patria, y ustedes no volverán nunca más al gobierno por Senadora ser carroñeros, Lili Telles, por hipócritas, permita que por se vendepatrias, desarrolle la por sesión. traidores a la nación. Eso es lo que son y eso es lo que seguirán siendo. Larga vida al pueblo de México, larga vida a Carlos Manso, larga vida a esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Y larga vida a los hombres y mujeres libres de la patria que nunca estarán en esta oposición rancia y podrida. Muchas gracias por su atención. Uno de los cambios que necesita el pueblo de México es tener un poder mediático que no esté vendido al poder económico. En el funeral de Carlos Manso, la gente sacó al gobernador y acusaron a Claudia Sheinbaum. ¿Qué fue el abandono del territorio nacional a manos de los criminales como hizo López Obrador? Dice la presidenta que los que comentan cosas están aprovechando esta circunstancia. Es una manera muy pobre de entender la situación. Es una manera muy raquítica. Lo que se necesitaría la presidenta es que encabece la indignación, no que se ponga a regañar o a pelearse con 12 años. López Obrador dejó un país en manos del crimen. Entonces sí da mucho coraje. Y claro que da coraje todos los casos, pero me parece que este caso está representando Es muy emblemático. el desgobierno. Ejemplifica el desgobierno que hay, el Estado fallido. Michoacán, que es gobernado por el grupo de López Obrador ya hace varios años, hoy tiene un gobierno de Morena, antes tuvo otro gobierno del grupo de López Obrador. Pocos periodistas objetivos como Pedro. La verdad es que cada vez el movimiento avanza más y nos damos cuenta al ver que periodistas empiezan a hablar con objetividad y por lo tanto defender al movimiento. En Acción Nacional, con actores agarrándose de esto para decir que fue la presidenta sin ninguna prueba, para culpar a Ramírez Bedoya, para señalar culpables sin tener un sustento, es una irresponsabilidad absoluta. En el PT
pues tampoco hemos escuchado que hayan salido a condenar enérgicamente esto, a exigir que la seguridad mejore en el país, independientemente de que sea un partido aliado el que esté gobernando. Y en MC, en donde también hemos visto incluso hasta su propio dirigente nacional exigiendo justicia y diciendo que Morena y esto y lo otro. Ustedes también han tenido casos de este tipo. Ahí está Jalisco, ahí está el Rancho Izaguirre. Entonces, pongámonos serios. ¿Qué sigue? ¿De qué forma vamos a tener un mejor país, Arturo? Yo empezaría por mandar nuestras condolencias muy sinceras a la familia de Carlos Manso, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares. Es una pérdida muy lamentable. Decir también que Carlos fue un legislador de nuestro movimiento en algún momento y tenía muy claras cuáles habían sido las causas que tenían envuelto a su estado, a Michoacán, en la violencia. Al margen de mencionarlas, porque me parece que no es relevante, me parece relevante lo que sí estamos haciendo. Hay ya 2 personas detenidas, hay una investigación muy importante por parte del Gabinete de Seguridad para tratar de dar con los responsables, identificar exactamente quién fue la persona. El gobernador de Michoacán, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, el propio fiscal general de la República y la Fiscalía General del Estado están en una comunicación permanente para encontrar justicia. El Gabinete de Seguridad se queda en sesión permanente. No va a haber impunidad, lo digo desde ahorita. En este caso y en otros más no va a haber impunidad. Hay que decir también que hay un apoyo y seguridad para la familia de Carlos Manso. Hay ya más de 40 dictámenes de pruebas periciales, 2 implicados en el ataque, el autor material y alguien que tiene evidencia de poder ser o de haber participado también como autor intelectual. Aún no están identificados. El agresor fue abatido, ¿no? Era originario de Apatzingán y tenía vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y hay que decir que yo lo que creo es que tiene que estar toda la fuerza del Estado, en este caso y en todos los casos. Pero no tenía que estar desde antes. Siempre. A ver, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum ha hecho un giro importantísimo en la política de seguridad de nuestro país. Creo que es evidente. Creo que nadie puede regatear la reducción en homicidios dolosos de casi un 33%. Pronto vamos a dar cifras de cómo se han reducido más, de feminicidio, de secuestro, de robo con violencia, ¿no? Y por supuesto que este caso es un caso que se vuelve mediático, llama la atención y es muy lamentable. Arturo, muy lamentable. Si todas estas acciones se hubieran tomado antes, ¿hoy Carlos Manso seguiría vivo? A ver, se tomaron antes. Yo quiero decir que tenía protección de la Guardia Nacional Perimetral, ¿no? Y esto hay que decirlo, que tenía también escoltas. De hecho, uno de los escoltas de Carlos Manso es el que abate al agresor, ¿no? Pero él quería estar en un evento de celebración de del Día de Muertos, ¿no? Y un joven, es lo que se puede ver, es el que se acerca a él a quemarropa. Era difícil, ¿no? Sin duda poder anticipar que iba a suceder una tragedia como la que sucedió. El hecho de tener esta Guardia Nacional en el perímetro, que por cierto ni se observa en las imágenes que dio a conocer la Fiscalía, tener los escoltas, y aún así pasó esto. ¿Esto nos podría llegar a decir que en ese sentido se vio rebasado el gobierno respecto al narco? A ver, siempre que sucede un hecho tan lamentable como esto, pues evidentemente se rebasa, sin duda, a las autoridades, desde la municipal, estatal y la federal. Es evidente, ¿no?, que en ese momento hubiéramos deseado que las cosas fueran completamente distintas. Lo que sí me parece muy importante es que en un momento tan importante, en donde me consta, porque conozco muy bien a Omar García Harfuch, porque conozco muy bien al secretario de la Defensa y a varios miembros del Gabinete de Seguridad, que se está trabajando de una manera muy importante, no solamente en este caso, en todo el país. ¿Sí? Me parece lamentable la carroñería, la raja política de algunos personajes que sin más salieron a tuitear. No les importó la desgracia, no les importó el luto de la familia, no les importó la tragedia,
y parece que estaban más cómodos desde su casa viendo y tratando de hacer un espectáculo o algo que es algo muy lamentable. Luisa. Mira, para mí, que creo que tenemos que empezar a evaluar formalmente quiénes son los malos y quiénes son los buenos en esta historia. Y lo digo con todas sus letras. Los malos, no, Arturo, no te enojes. Los malos son los criminales. No te estoy diciendo que tú seas el malo. Te estoy diciendo que los malos son los criminales, los extorsionadores, los que hoy tienen también a los aguacateros y a los limoneros en severos problemas de extorsión, de crisis de seguridad. Esos son los malos. Y tienes que coincidir ahí conmigo, Arturo. O sea, tendrán que coincidir todos en esta mesa conmigo. Y creo que eso es lo que tiene que al final del día privilegiarse, no solo en esta mesa de debate de Milenio, sino de verdad en toda y cada una de las participaciones que tengamos en torno a este sentido. ¿Quiénes son los buenos? La gente que se levanta temprano a trabajar, la gente que paga impuestos, la gente que cuida a sus hijos, a sus familias, que incluso cuida al vecino de al lado. Esos son los buenos. ¿Qué necesitamos de nuestro gobierno? Que nuestro gobierno, quien sea que levante la mano, del color que sea, cuide a los buenos de los malos, que no sea cómplice de los malos, que no busque incluso criminalizar a las voces que protestan o a las voces que difieren. Luisa, ¿qué responsabilidad asume el PAN sobre la situación de la seguridad en Michoacán? Hoy la presidenta decía que fue Felipe Calderón quien declaró la guerra contra el narco en Michoacán precisamente. ¿Qué responsabilidad asume el PAN? A ver, sin duda tiene que haber una revisión como todo lo que sucede en esta historia, un análisis y llegar de verdad a conclusiones de qué sí funcionó y qué no funcionó. A mí que sí me gusta es la visión. Es el Estado contra los malos, no el Estado contra los buenos. No criminaliza la política de Felipe Calderón en la situación que hoy en día tiene Michoacán. Muy buena pregunta que le hace Pedro a Luisa, presidenta del PAN en Ciudad de México. Pero ¿de qué sirve cuando este tipo de personajes le dan la vuelta y no toman su responsabilidad para poder avanzar? Yo creo que se fue contra los malos y seguramente tendría que haber sido todavía esa estrategia y no permitir que fueran abrazos. Creo que ahí, a ver, me queda claro que era un trecho enorme el que se tenía que resolver. No fue un asunto que nació en 2006, pero sin duda lo que sí jamás debió de pasar es que se abrazara a los criminales. ¿No le ha quedado claro a la oposición como Luisa Gutiérrez que cuando AMLO estaba en el poder no podía combatir contra el narcotráfico? No porque él no quisiera hacerlo, sino que no tenía los elementos para poder aprenderlos y realmente condenarlos. Había una corte vendida. De nada tenía caso que expusiera los elementos de la Guardia Nacional para, con todo el esfuerzo, capturarlos, incluso hasta perder vidas, para que cuando llegaran a juicio los liberaran, porque la corte estaba vendida. Ahorita ya no, ahorita ya con este cambio de la corte ya puede la doctora Claudia, junto con Harfuch, enfrentar al crimen organizado, capturarlos y ahora sí aprenderlos y que paguen su condena. De verdad, es increíble que hoy se quiera echar la culpa incluso hasta los españoles, pues, que en una mañanera donde el país está dolido, se hable 10 veces de Felipe Calderón y una se menciona a Carlos Manso. A ver, cuando quieran que no hablemos de politiquería, que comiencen por poner el ejemplo. Primero es contra los malos, no que criminalicen protestas y a los jóvenes que levantan la voz. Lilia. Bueno, primero, no solamente mandar un abrazo a la viuda hoy de Carlos Manso. Él era un buen amigo, un compañero, un hombre con una vena social importante. Y si en algo Carlos no hubiese estado de acuerdo es en convertirse en la bandera política ni del PAN, ni del PRI, ni de todos estos movimientos que hoy quieren utilizar su muerte, que no... Muy cierto, Lilia, y para muestra la superactuación de Damián Cepeda, cuando lo que habla son las mismas mentiras de siempre. No me cambia nada.
Pero entiendo este enojo que me ves es el enojo que tenemos los mexicanos. No solamente es lamentable, sino que pues pone en evidencia la pobredumbre que hay en el sistema político nacional. Primero, Carlos no solamente encabezó un movimiento que primero coincidió con nosotros en Morena, él fue legislador de nuestro movimiento en la legislatura anterior, un compañero entrañable, un hombre, insisto, que dio un ejemplo de valentía, sabía que su vida podía haberse quedado en el camino y desgraciadamente así fue. Pero demuestra no solamente la fortaleza de este movimiento, la fortaleza de su esposa, de el Saladitas que presentabas tú, el regidor César, que hablan y saben y estaban listos, como en los peores tiempos de la represión del PRI en este país, estaban listos para un relevo y para que este movimiento saliera adelante. Primero, desde acá, nuestras condolencias y un abrazo para su esposa. Segundo, pues a mí me parece muy lamentable que hoy justo sea en el tono que tú abrías este programa, que sea esta la lógica del escenario político, no solamente yo, lo tengo que decir, los carroñeros, los revolucionarios de Twitter que hoy salen a través de las redes sociales a solicitar las renuncias de gobernadores o culpar a unos cuantos. Lo cierto es que tenemos una institucionalidad en Michoacán debilitada, hay que decirlo con todas sus letras, pero que respondiendo a tu pregunta en específico, ¿qué es lo que a nosotros como parte del gobierno de este país nos toca hacer? Yo creo que lo que hemos estado haciendo, el fortalecimiento institucional, es indispensable. Fortalecer las instituciones que se debilitaron en la guerra contra el narco. Es necesario implementar no solamente inteligencia, sino también una estrategia cierta de seguridad, porque en efecto la sociedad no puede estar secuestrada por unos cuantos. Le preguntaba a Luisa qué tanto influyó la estrategia de Calderón para lo que hoy se vive en Michoacán. A ti te pregunto, ¿qué tanto influyó la estrategia de Andrés Manuel López Obrador para la situación que vive hoy Michoacán? Yo creo que finalmente yo he insistido en que nosotros en el gobierno, nuestro movimiento, la Cuarta Transformación, no pretende haber sido perfecto de ninguna manera. A mí me parece que hoy estamos enfrentando con mucha fortaleza los retos que tenemos enfrente. Insisto, tenemos que fortalecer no solamente las instituciones de seguridad, sino que tenemos además que fortalecer vamos a decir, este concepto de quiénes son los que están enfrente, quiénes son los enemigos del Estado y de la sociedad, que finalmente es el crimen organizado. Entonces, ¿sí influyó? Yo creo que lo que estamos viviendo en este país es el resultado de los aciertos y desaciertos de muchos gobiernos. Yo estoy convencida, y lo he dicho públicamente, que Felipe Calderón puso a este país en esta situación. Yo estoy convencida que ha sido el peor presidente que ha tenido este país. Y la guerra contra el narco, no lo digo yo, lo dijo Carlos Manso, siendo diputado, compañero y amigo, que Calderón había iniciado la guerra contra el narco a Michoacán y había beneficiado a quienes coincidían con él de los grupos del crimen organizado y había tratado de amedrentar a los que no. Yo empezaré por decir que me parecen sensatas y me parece sensato el diagnóstico que hace la presidenta de México en términos de evidenciar con mucha claridad el desastre que nos dejó Felipe Calderón. Y lo digo abiertamente. Y no es un tema de politiquería. Es un tema que el propio Carlos Manso, ¿no?, en tribuna en 2022 dijo esto, ¿no? ¿En dónde empezó la tragedia? Empezó en Michoacán el 11 de diciembre del 2006, cuando Felipe Calderón decidió militarizar el país, pero no para brindar seguridad a los ciudadanos, sino para ser cómplice de cárteles a los que sirvió en el sexenio. Mal habido, porque hay que recordar que se impuso en la presidencia de la República, robándole la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Ahí empezó la tragedia, para que les quede claro. Hay una causa evidente, una causa que empieza a disminuir hasta que llegue el gobierno de la transformación.
¿Y ese gobierno es el de Claudia Sheinbaum o es el de López Obrador? No ha bajado, Y discúlpame, no se ha bajado. Estás mal con tus datos. Discúlpame, Pedro, pero no voy a dejar de mencionar a quien originó el desastre que tenemos en nuestro país, que solo vino a cambiar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2019 y profundizarse significativamente, porque ahí están los números, con la doctora Claudia Sheinbaum. Hablan de cifras en donde dicen que los homicidios dolosos han bajado, pero lo cierto es que ante la sumatoria de homicidios dolosos, si pones la sumatoria de desaparecidos, ahí está el truco, la mentira y la manipulación de las cifras de Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que tuvo 121,000 homicidios Felipe Calderón contra los 192,000 de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, perdón, la estrategia no funcionaba, pero hubo menos homicidios. La estrategia no funcionaba, pero entonces abracemos a los delincuentes. ¿Y qué ha sucedido? Que se han ido contra las buenas personas extorsionando limoneros, que han estado extorsionando aguacateros, aquí en la Ciudad de México extorsionando comercios. Están propiciando, siendo cómplices de los malos. Y por último decirlo, son muy valientes, son muy valientitos detrás de un micrófono diciendo que el problema es de Felipe Calderón, que el problema son los españoles, que el problema son las y los jóvenes que protestaron. Y por eso, mira, son muy valientes cuando sí están agrediendo desde ese gobierno a los jóvenes que protestan. Ahí sí, pero son tan cobardes que no son capaces de ponérsele enfrente al crimen organizado. Eso es cobardía y eso es manipulación y mentira. Las extorsiones y todo lo que mencionaste, como ciudadano también lo digo, no son propias de este gobierno y vienen desde antes también. Y sucedieron. La extorsión 224% aumentó en esta ciudad. Sucedieron también con Calderón, con Fox, etcétera. Este tipo de represiones sucedió también con gobiernos del PRI, con gobiernos del PAN. Entonces creo que nadie puede aventar la primera piedra en este sentido. Lilia. Esto fue hoy. Bueno, primero nada más. 2025. Yo estoy convencida y lo he dicho al derecho y al revés, que este país es uno y otro. Después del sexenio de Calderón, yo soy juarense, Juárez fue declarada la capital del homicidio en la época de Calderón. No solamente nos cambió la realidad, sino evidentemente nos cambió el futuro y ese futuro ya llegó. Primero. Segundo, insisto, es necesario no solamente darle su lugar a Carlos en la historia y en la historia moderna. Él es literalmente lo que hoy se podría conocer como un héroe moderno, un hombre valiente, echó pa'lante, que sabía las consecuencias y desgraciadamente hoy es parte de las estadísticas. Yo creo que no debe de quedar eso en vano. Yo creo que tampoco nosotros debemos de ser complacientes. Tenemos que estar en contra de la criminalización de la protesta. ¿Te unes al llamado que hizo Carlos y que decía Víctor también en la entrevista a la gente a lanzarse a las calles? Yo creo que es necesario que la gente pueda expresarse en las calles. Es una es parte de la naturaleza de nuestro movimiento y la criminalización de la violencia no puede ser una de las actividades que desde la 4T se tome como una acción válida. Pero yo insisto en que Carlos no hubiese aceptado de ninguna manera ser bandera ni de las hipocresías del PAN ni de las hipocresías del PRI. Eso con mucha claridad lo digo y creo que lo que queda por delante es el fortalecimiento de la estrategia de seguridad de este país, que yo confío y que creo también con mucha claridad que estamos por el rumbo correcto, con estrategia y con fortalecimiento institucional. Me parece que es un tema de seguir atendiendo las causas de este problema, de seguir haciendo políticas públicas que den resultados. Y si hoy no tuviera yo datos, pues no tendría cara tampoco para decirte que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum está dando resultados. Sí, en medio de una tragedia que nos duele a millones de mexicanas y mexicanos, pero que se va a terminar y que es la herencia maldita, y hay que decirlo, y no me voy a cansar de decirlo, de los gobiernos del PRI y del PAN.